Bien amigos, continuamos. Esto es En la Palestra de Por la Libre Noticias. Son las 10 de la mañana ya con 19 minutos. Continuamos y tal como les habíamos comentado, ya está con nosotros el contador público Gabriel Sánchez Astorga, a quien saludamos con el gusto y placer. Alfredo, siempre es un gusto. Siempre. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias. Sí. Oye, Gaby, les repito, cualquier inquietud con toda confianza. Y si nos llegan los mensajes, nosotros se los canalizamos con mucho gusto a los amigos de las redes sociales. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Igual, en la misma plataforma o por el WhatsApp nos puede hacer usted las preguntas e inquietudes que tenga. Y aprovechamos para saludar a Manu Cañedo. Mi estimado Manu, saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. A mi amigo Vicente Castañeda. Nos vemos pronto, Vicente. Y a toda la palomilla de Café El Marino. Tradición de café, tradición de marino. Pues la gente está contenta, Gaby, porque pues en esta administración federal ha habido una serie de incrementos al salario mínimo, pero hay muchas cosas que nos intrigan, porque siempre un incremento tiene una serie de impactos. Definitivamente. Recientemente veíamos que el Infonavit, por ejemplo, amigos, lanzó una campaña muy intensa donde invitaba a los ciudadanos que tengan créditos de Infonavit que se acercaran al Infonavit para que cambiaran su crédito de UMAS en pesos. Exactamente, sí, para que no les impactara tanto la cuestión del monto del crédito, en la cuestión de su descuento. Es una campaña que estuvo haciendo el Infonavit para que hicieras ese cambio. Tal vez hay una prórroga porque todavía quedó mucha gente quedó todavía en hacer ese cambio. Entonces es muy probable que haya ese cambio para beneficio, una prórroga para que sea benéfico para aquellos trabajadores que están en ese tipo de situación y hagan el cambio ante el Infonavit. Sí, y yo podía observar ahí, si de por sí siempre esas oficinas están saturadas de gente, había largas filas, pero yo platicaba incluso con el propio notario, Moisés Rodríguez Martínez, a quien envío un saludo fraternal. Ahorita vamos a tener información de él. Nos decía, es que les faltó difundirlo más. Pero yo pienso que también se necesita que más ciudadanos sepamos realmente qué impacto tiene. Porque pues yo tengo familiares que tienen créditos todavía de Infonavit que tienen añales pagándolos. Sí, mira, el promedio, todo el mundo lo sabe, es un promedio que este crédito va para casi 30 años que te lo estén descontando, ¿no? Si es antes, pues bueno, puedes hacer aportaciones voluntarias inclusive al crédito que te están descontando quincenalmente o mensualmente en tu nómina, y eso es interesante. Y estoy de acuerdo, hubo un poquito de falta de comunicación, porque inclusive a pesar de que había gente que acudía a las oficinas, ese trámite también lo puedes hacer vía internet, pero muchas veces el trabajador por falta de conocimiento no se entera y no se acerca a las gentes que saben hacer este tipo de trámites vía internet. O es la tradición, quiero estar en la oficina delante del funcionario para que me explique y sentirse seguro. Muchas veces, a veces el internet a muchas personas actualmente, aunque es algo casi universal, les da temor, inquietud, desconfianza. Entonces es por eso que mucha gente acude ahí directamente a las oficinas del Infonavit, que en verdad no se dan abasto, porque es mucha gente y es poco el personal que está atendiendo en esa cuestión sobre este trámite. Ahorita tocaba el licenciado Sánchez Astorga un punto muy interesante y real. La gente lo que quiere es la atención, y les voy a platicar una anécdota. El año pasado yo fui a corregir un trámite en mi Afore, que por cierto estoy encabronadísimo con las Afores porque pierdes y de todos modos te cobran la comisión, y aquí traigo un estado de cuenta para platicar de él, pero nos dejaban entrar de 4 en 4, entonces había nada más una persona atendiendo y los otros 3 esperábamos con debida distancia, y ya una persona le hacía preguntas tras preguntas a la muchacha, la muchacha de Afore, amigos, muy amable, muy educada, muy paciente.
Y el amigo, bueno, ¿y qué va a pasar si esto? ¿Y qué va a pasar si esto? Y ya la muchacha le explicaba. Y una de las personas que esperaban dice, pues este amigo, que quién sabe, que empezó a vociferar. Nosotros callados, digo, pues es que tienes razón. O sea, si ya estás con el personaje que te puede sacar de dudas, hay que aprovecharlo. hay que aprovecharlo. Sí, y sí, eso es sí. lo que la gente quiere, pues, exactamente. Antes de que entremos en otros detalles, me gustaría que le explicaras a nuestra videoaudiencia y a los amigos del auditorio radiofónico qué es la UMA. La UMA se le conoce como la unidad de medida de actualización. Es un indicador que por allá del año 2016 aparece con la idea de contrarrestar el efecto de inflación en el salario mínimo, que no afectara, porque subía el salario mínimo, entonces muchas cuestiones, indicadores, por ejemplo, créditos fiscales, multas, entre otros, incluyendo pensiones, pues afectaba, ¿no? Si imagínate, tú tienes un crédito o una multa y lo tomabas en cuenta en base al salario mínimo, perdón, pues esta se incrementaba, ¿no? Entonces sale esta unidad de medida de actualización, la cual es un indicador para efectos de minimizar ese efecto de acuerdo al salario mínimo en diversas trámites o indicadores. Entre ellos se encuentra lo que es pensiones. Ok. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas hay? O tenemos, por ejemplo, yo que aspiro a una pensión, al igual que tú, al igual que la compañera Berta Hilda, o las personas que están pensionadas, ¿qué desventajas y a la vez qué ventajas trae que se estén dando esta serie de incrementos al salario mínimo? Bueno, hay 3 indicadores importantes que cambiaron en este año 2023, cada año lo sucede. Uno de ellos es el indicador, pues también importante, porque eso es dentro de nuestra economía, que es la inflación. El otro es, como tú ya lo mencionabas, la unidad de medida de actualización, la UMA. Y otro detalle también que también es importante considerar, otro indicador, que es el salario mínimo que aplica en nuestro país a partir del 2023. Vamos a empezar hablando con la inflación. La inflación en comparación con el año pasado, que fue el 2021, fue 7.36%. Sí. La inflación en este año va a ser del 7.82%. ¿Cómo afecta en la cuestión de pensiones? Si tú eres una persona que actualmente estás recibiendo una pensión, va a aumentar en base a ¿qué? Tu pensión mensual, en base a la inflación. No es en base, porque mucha gente está con la idea equivocada de, ¿sabes qué? Es en base al aumento del salario mínimo. El salario mínimo del año, en comparación de un año del año 2022 con el 2023, aumentó un 20%. Un 20%, que hoy está en 207.44. Entonces, reiterando, ¿qué pasa con la inflación? Oye, ¿cuánto fue la inflación del año 2022 que aplica para el 2023? ¿Sabes qué? Es del 7.82%. Esto quiere decir que si tú ahorita actualmente recibes una pensión de 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos, aumentale un 7.82% y ese es el incremento que vas a recibir. Entonces, no podemos irnos con la finta. Es pregunta, ya tú me precisas. Si yo recibo 10,000 pesos de pensión mensual, es un ejemplo, ¿no? Ojalá todos los recibieran. Voy a recibir nada más 720 pesos de incremento. Es correcto. En vez de los 2,000 pesos que fue el incremento al salario mínimo. Eso ya viene establecido, ¿eh? No es algo que este gobierno o los anteriores, ya viene establecido en ley, donde así es en base a ese indicador que vas a recibir tu aumento siempre y cuando tú ya estés recibiendo una pensión. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, es que se iba con esa idea que tú me estás comentando, aumenta el salario mínimo un 20%, voy a recibir un 20%. No, no es así. Es en base, si tú ya estás recibiendo una pensión, es en base a la inflación, el incremento que tú vas a tener de manera mensual. Ahora, esto en cuanto a los trámites, ahorita hablábamos del Infonavit, ahorita estamos hablando de las pensiones. ¿Hay en algunas otras áreas donde impacte?
¿La inflación? No. Bueno, sí, el incremento de los salarios mínimos. Por ejemplo, si yo pago, me multa tránsito, no sé qué, eso también Sí, se impacta. definitivamente sí, claro que sí. Todo, o sea, al momento de haber un aumento en estos tres indicadores que te acabo de comentar, Ujú. definitivamente sube todo, precios en diversos créditos, multas, eh, tasas de interés, detallitos, todo ese tipo de factores que afectan, que se relacionan con nuestra economía en diversas operaciones financieras, fiscales, claro que sí va a aumentar. Ahora, ¿por qué ha sido tan difícil para la autoridad gubernamental explicar todas esas cosas a las personas? Pues mira, la verdad, la autoridad, hay que reconocer, día con día a través de sus diversos portales, en las diversas Ujú. dependencias, está intentando y con información que sea más detallada y más fácil de entender, en un lenguaje ciudadano Ujú. más entendible. Pero hay en veces que es difícil, por ejemplo, nuestras generaciones o generaciones Sí. de los 70s, 80s, a veces inclusive de los 60s, pues tratar de entender o el temor volvemos a lo que te platicaba, el trámite de meterse por el internet o indagar y entonces es importante darle esta información a la gente a través de diversos medios, por ejemplo, tú como radio, Ujú. televisión, y sí he visto yo te he de decir que sí he visto ese interés de la autoridad a través de ¿cómo se llama? A través de spots en radio, televisión, prensa, que la gente lo trate de entender. Es complicado, o sea, a veces los que uno estamos empapados en la Sí. materia, a veces tratar de entender las leyes es un poco difícil, pero bueno, se están dando ciertos cambios, ¿no? Eso es importante. Muy bien, sí, porque pues no toda la gente tiene el acceso al internet y hay personas que se les dificulta efectivamente eso. Entonces, yo pienso que campañas de información oral a través de la radio, de otros medios tradicionales, pueden ser buenos, pero también cuando hay unos cambios de esta manera, amigos, yo siempre he pensado que en las áreas de la administración pública y de los entes de la administración pública deben, cuando menos cuando se aplican esas medidas, reforzar los módulos de atención ciudadana. Es decir, en el INSS, ¿sabes qué? Pues viene este cambio, vamos metiendo 3, 4 más gentes que estén ahí en los módulos de atención ciudadana explicando, sobre todo porque habemos muchos que tenemos la mentalidad oxidada o obsoleta en ese sentido. Ahora bien, ¿y en la modalidad 40 impacta a favor o negativamente? Pues depende de qué punto de vista. Antes de pasar ahí también, permíteme comentarte Sí. qué pasa con el incremento del salario mínimo. Si el salario mínimo está en 207.44, Ujú. si alguna de las personas que nos están viendo, escuchando, decide en este año tramitar su pensión, es importante señalar que hay tres factores que son determinantes para ver cuánto es el monto en dinero que te va a tocar de pensión. Ujú. Uno de ellos es la edad en la que te piensas pensionar, que la edad mínima pues es a partir de los 60 años en adelante. Ujú. El otro indicador que también es importante es las semanas que tienes cotizadas desde la fecha en que iniciaste laboralmente hasta hasta el año en que te piensas pensionar. Y otro indicador es el salario promedio de tus últimas 250 semanas, de los últimos 5 años en promedio. Esos tres indicadores son muy importantes para determinar cuánto es el monto de pensión en dinero que te va a tocar de manera mensual. Se han dado casos de gente que trae muy buenas semanas, ahorita tocando el tema de modalidad 40, para poder entrar en modalidad 40 lo que se requiere por lo menos son unas 900 a 1000 semanas para que en ese lapso poder aumentar entre los últimos 5 años otras 250 semanas, pero es importante que traigas un salario bueno, porque me ha tocado atender personas que traen 1200 semanas, buenísimas semanas, pero traen un salario de 180, 200 pesos. Y eso, Sí, sí, sí. disculpa que te interrumpa, eso que viene a dar a la hora de hacer el cálculo, ¿sabes qué? Pues te toca una pensión
de 3,000, de 5,000, 6,000 pesos. Pero hay un detalle, la ley del Seguro Social en materia de pensiones te protege de esa manera, de cierta manera, donde te dice, ¿sabes qué? Si tu pensión es menor a la mínima garantizada, de acuerdo a como establece la ley, pues no te voy a dar esa mínima. Supongamos que a la hora de hacer el cálculo te sale una pensión de 6,000 pesos en este 2023. Para este año la pensión mínima garantizada es de 7,003 pesos. Quiere decir que si tú a la hora de hacer el cálculo con esos tres factores que te acabo de mencionar, edad, salario promedio y semanas cotizadas, te sale menor a 7,003 pesos, esa pensión mínima es la que te va a dar el seguro, 7,003 pesos, a partir del 2023. Y esa va a ser tu pensión vitalicia hasta que fallezcas, ¿no? Y ya posteriormente pasa a tus beneficiarios. Esa es una pensión mínima en base al aumento del salario mínimo. Ahí sí se toma en cuenta para efectos de pensiones el salario mínimo, reitero, para tener una pensión mínima garantizada. Muy bien, esta pregunta es personal, amigos, pero si usted tiene alguna inquietud, yo sé que a veces esos temas son medio complicados. Le reitero, el teléfono en cabina 6699-812642 y 6691-025457. A Manu Cañedo, a doña Cristina. Ok, ahorita le vamos a pasar todo esto a Gaby. Estoy esperando que transcurran unos minutos más. Por ejemplo, yo tengo 1,400 semanas cotizadas. Me explotaron, pero desde pero ahorita es duda particular. Tuve semanas o años con sueldos muy buenos, de 4 salarios mínimos, de 5, y las últimas de un salario mínimo. Ahí te afecta, porque como te mencioné, se toma en cuenta el salario promedio de las últimas 250 semanas a la fecha en que el año en que tú te quieras pensionar. Hay gente que traía salarios muy buenos, como en tu caso, y de repente dejan de laborar en esa empresa, se contratan en otra empresa y el salario baja hasta más de un 50%. Eso les afecta. Pero hay un detalle, puedes entrar en modalidad 40, hay que analizar el caso si en su detalle, y modalidad 40 te da la oportunidad de hacer una mejora en tu salario promedio para efectos de obtener una buena pensión. Se habla de cotizar 5 años, pero mucha gente, por ejemplo, nos ha tocado casos, llega a la edad de 58 años, 59, y está como en tu situación. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de pensión para efectos de con cuánto salario puedes cotizar para efectos de mejorar tu pensión. Entonces esa gente dice, yo quiero cotizar los 5 años, Gabriel, ¿ok? Entonces son 59, 60, 61, 62 y a los 63 años se piensa pensionar. Pero ya en base a un proyecto de pensión. ¿Cómo afecta la UMA en ese sentido? La UMA en esta ocasión para el año 2023 está en 103.74. Para efectos de salario, en cuestión de UMAS, la ley del Seguro Social dice, ¿sabes qué? Hay un salario topado le llaman, el salario topado. Y esto no nomás es para pensiones, es para cualquier tipo de trabajador, activo o que se quiera pensionar. Dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto puedes ganar en UMA diarios? Y tradúcemelo a pesos. Entonces el salario topado ahorita es 25 UMAS. Tú puedes tener un salario para efectos de tu trabajo o de querer tu pensión de 1 a 25 UMAS. Entonces el salario topado son 25 UMAS, que actualmente ese salario viene siendo de 2,593 pesos con 50 centavos. Ese es el salario máximo que puedes ganar diario, 2,593.50 pesos. De ahí hacia abajo lo que tú quieras. Para efectos de la modalidad 40, mucha gente dice, yo me quiero ir al topado, pero ojo, hay que hacer un proyecto de pensión para ver si te conviene, si es necesario más bien que estés a salario topado. Porque a veces
muchas veces no necesariamente tiene que ser a salario topado, puede ser a un salario menor, 1,500, 2,000, 1,000 pesos, y a lo mejor te toca una buena pensión, pero para eso es importante el proyecto. El proyecto para que tú tengas una herramienta de análisis que te va a beneficiar en un futuro, ¿no? Y ese proyecto es parte de los servicios que Corporativo Garza ofrece. Claro, claro. Aquí la intención es que la gente se acerque con el que tenga la mayor confianza, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos también en ese tipo de servicios y con gusto los asesoramos, les hacemos ver cuáles son las opciones, también porque depende de la capacidad económica, porque entrar en la modalidad 40 es caro. Actualmente es caro. ¿Por qué? Porque se va a estar incrementando la cuota cada año. El año pasado la cuota era 11.075%, hoy subió un 1.18%, y cada año hasta el 2030 va a estar subiendo la cuota un porcentaje de 1 punto y tantos por ciento de manera anual. El año pasado, déjame decirte, la gente que se metió en modalidad 40 en base a los 25 salarios, a las 25 UMAS, pagaba un costo mensual de 7,500 pesos mensuales. El día de hoy, si tú quieres irte a salario topado en base a las 25 UMAS, la cuota mensual que vas a pagar en modalidad 40, ¿cuánto va a ser? 8,803.55. Entonces hubo un incremento considerable. En base a eso que te hice mención, que cada año va a estar aumentando la cuota, un promedio de 1.18% anual. Entonces, aquí es importante para la gente que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales, en base a su capacidad económica. Por eso es importante, reitero, el proyecto de pensión para efectos de saber con cuánto puedo yo aportar de manera mensual. Porque si tú eres una persona que no puedes aportar de manera mensual 8,803 porque es a salario topado, bueno, podemos hacer un cálculo. ¿Qué te parece si en lugar de 25 UMAS nos vamos a 15 UMAS? A ver cuánto es la cuota que te toca de manera mensual. Tenemos una persona en la línea, Berta Isla. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? A ver, dígame, don Jesús, díganos. Es que yo tengo una IPP. ¿Sí? ¿Una qué? Incapacidad parcial permanente. Ah, ok. Del 30%. ¿Sí? Entonces tengo 60 años ahorita. Quiero pensionarme y tengo 1,300 semanas, por decir así. Pero quiero saber si se suman las dos pensiones. Ah, ok. Muy bien, ahorita le responde aquí nuestro especialista. Okay. Gracias, don Jesús. Bueno, ahorita tocamos. En el caso de don Jesús, tiene incapacidad facial permanente del 30%, tiene 60 años y quiere pensionarse. Quiero ver si se suman las Habría dos. que ver por qué esa incapacidad. Si es tendríamos que analizar por qué la incapacidad que tiene don Jesús para poder hacer el análisis y en su caso ver si hay una mejora en cuestión de su pensión. Pero tendríamos que analizar primeramente por qué la incapacidad que tiene don Jesús actualmente. Con todo gusto que se acerque con nosotros y le damos la asesoría, claro que sí, para efectos de ver su caso. Muy bien. Carlos Castañeda, ¿qué pasa si estuve 18 años trabajando y cotizando, pero ahorita tengo 4 sin cotizar? ¿Me afecta para la pensión? Sí, yo creo que es la pregunta de varios. ¿Verdad? Tiene que, si ha dejado, para efectos de pensión, la ley te dice, sabes que debes de tener por lo menos 52 semanas en los últimos 5 años. O sea, necesariamente tiene que activarse. Tiene que activarse para poder recuperar esas semanas y traerlas a fecha actual para efectos de poder, empezar otra vez a efectos de cotizar. Cotizar y tener semanas, estar acumulando semanas. Alguna persona, como el caso que me acabas de comentar, cotizó 18 años, vamos a decirlo, terminó de cotizar en 1991 y quiere entrar en modalidad 40, no puede, tiene que activarse por lo menos un año y un poquito más
para poder jalar esas semanas en ese sentido, porque esas semanas que tiene hasta 1991, si es un caso, es un supuesto, esas semanas están inactivas, no se pierden, están inactivas. ¿Cómo las puedo reactivar? Bueno, me tengo que volver a activar en una empresa para poder, ¿cómo se llama? Reactivar esas semanas. Ok, llegan, se haz de cuenta del 91, las jalas al 2023 y ya esas semanas empiezan a acumularse junto con las que vas a cotizar recién a partir de este año. Muy bien, Cristina González, tiene 10 años viuda, recibe pensión por viudez. ¿Le afecta esta situación? Al contrario, le beneficia porque aumenta en base de su pensión por viudez, aumenta pues un 7.82%. Ok. Buenos días. En mi caso particular, yo tengo una pensión por invalidez, tengo 58 años. Quiero ver si puedo alcanzar o me puedo pensionar por cesantía. Ok, aquí está esta pregunta que nos envían. ¿Qué le podemos Sí se puede hacer, habría que analizar el caso para efectos de esa cuestión, sí se puede hacer por cesantía. Por cesantía. Muy bien, pues muy interesante este tema, hay muchas inquietudes, estamos aquí. Entonces, si hay alguna otra pregunta, con toda confianza. Son las 10:40. ¿Sí? Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, con Carlos Moreno. ¿Con quién? Una pregunta. Sí. Para el señor ahí. Yo estoy pensionado ya por el Seguro Social. Tengo 2 años que me pensioné a los 60 con el 60% sobre lo que yo había devengado. ¿Hay posibilidades de aumentarla con la modalidad 40 o ya no se puede hacer nada? Es una pregunta muy interesante. Si tú ahorita actualmente estás pensionado, no necesariamente con la modalidad 40, porque si ya tienes una pensión, ya no puedes, en este caso, ¿cómo se llama? Mejorarla. Salvo que a la hora que tú te pensionaste, por ejemplo, no hayas registrado a un hijo, y ahí sí puedes hacer una mejora de pensión. O sea, acuérdense que, por ejemplo, la pensión, hay aumentos en base a, por ejemplo, si estás casado, si vives en concubinato, o si tienes hijos menores de 25 años, en este caso, sí puede haber un aumento de pensión. Pero si ya actualmente ya el IMSS ya te dio una resolución de pensión, ya no se puede modificar por modalidad 40. Salvo en esos casos que, por ejemplo, ahora que si el señor se pensionó y no registró a un hijo porque no tenía los documentos, oye, ya los tengo, hay que hacer una solicitud de revaloración de pensión en base y mostrar todos los documentos de evidencia acerca de por qué quiere aumentar. Sabes que hay muchos casos, en algunos casos que nos ha tocado, sabes que es que no registra un hijo porque no tenían en su momento el certificado o la cuestión de la escuela, que en ese sentido, y sabes que pues ahora sí la tengo, quiero modificar mi pensión. En este caso se podría, pero si ya la modalidad 40, si ya tienes una resolución por parte del seguro, no se puede hacer. Una resolución, ya tengo 2 años recibiendo la pensión. Entonces, en mi pensión siempre va a ser eso que me pusieron, eso que me dieron. Así es. Y el aumento ese del 7 y tanto por ciento. Es en base a la inflación. Cada año va a ser en base a la inflación. Así es. O sea, lo que ya estamos jubilados, entonces, así que haya sido una pensión de 3,000, 4,000, 5,000, nada más va a ser ese. No nos van a llegar al mínimo de la pensión. No, porque en su momento, cuando usted se pensionó, en ese entonces tal vez ese importe que usted está recibiendo era el importe mínimo. Entonces, exactamente. Si usted, por ejemplo, si usted se quisiera, en dado caso, hubiese la oportunidad que en el 2023 y a la hora de hacer el cálculo, el importe queda mucho menor a los 7,000 pesos, 7,003 que estamos comentando, esa sería su pensión mínima, pero porque está haciendo el trámite en este año 2023. Exactamente. Si usted hizo el año en el 2000, en el 2021, 2022 o en el 89, ese importe de pensión así queda. Únicamente el aumento, como le reitero, va a ser en base a la inflación que va a estar aumentando cada año.
7.82 es para este año. Ese fue el monto de la inflación, el porcentaje de inflación. Perfecto, muchísimas gracias. A la orden para servirle. Bien, pues van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero tiene oportunidad de comunicarse, si no se las hacemos llegar. Pero vamos haciendo un compromiso, Gabriel, porque nos comió el tiempo. Nos vemos en 15 días. Perfecto. Y platicamos, y me gustaría también, tú como contador, que fuéramos armando algo más, ver con la ciudadanía qué tan beneficioso es quedarnos con la Afore o aspirar al Seguro Social. Es importante, así como comentario adicional, es importante que la gente esté al pendiente de lo que tiene su Afore, porque eso es parte importante. De ahí es un recurso que la Afore va a trasladar al Seguro Social. La Afore va a trasladar al Seguro Social para efectos de la pensión. Recomendación para la gente que es ley 1997, Sí. que es a partir del 1 de julio del 97 en adelante. Vayan pensando en un plan personal para el retiro, porque esa generación es generación que no va a tener pensión más que únicamente vitalicia, salvo lo que tengan ahorrado en su Afore. En su Afore. Y yo les doy ese consejo. Así que Alfredo de Jesús, vela pensando muy bien. Sí, también. sí, es importante para que vayan haciendo su ahorrito. Esos 1,000 pesos, 2,000 pesos, 1,000 o 2,000 pesos, perdón, que se gastan a lo mejor en una fiesta, en una ida al cine con la novia, ahórrenlos. Van a ver que sí les va a hacer mucho beneficio. Sí, incluso los puedes ahorrar en la misma Afore y eso no te genera comisión de la Afore. Mira, Sería mejor aparte. Yo te recomendaría que mejor hicieras aparte, porque hay mejores planes en otros lados, ¿no? Sería cuestión de cada quien, pero eso lo podemos platicar más adelante. Más adelante, en 15 días primero. Amigos, yo siempre he criticado, bueno, de puro coraje, nos vamos a corte. Gaby, gracias. Alfredo, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, gracias.